Hola, bienvenidos a Café Ascuario. El día de hoy estamos con Antonio Guerrero. Recuerden que es la iniciativa del Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Ciela Fraguas, que busca conocer la obra de autores que han escrito en Aguascalientes. En esta ocasión abordamos aquellos que nacieron antes de 1980. Estamos en Cafecito, es un espacio bastante acogedor. Yo pedí un café Magnolia, sí, Ileana. ¿Y usted también? Bueno, hay préstamo de libros, están implementando esto, puedes venir y donar. Hay bebidas, la mezcla es un tostado medio, viene de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Entonces, bueno, lo recomendamos en demasía. Eh, bueno, y Antonio, voy a empezar preguntándote cómo y desde cuándo empezaste a relacionarte con la literatura. Bueno, con la literatura desde joven, desde que estudiaba secundaria. Eh, pues en la casa tenía la influencia de mi mamá, que le gustaba escribir, como aficionada, pero lo hacía. Y mis amigos también de la secundaria eran muy inquietos y empezamos a ver las letras de las canciones de rock y según hacíamos nosotros nuestras canciones y de ahí empezó el gusto por la escritura, por la lectura también. Tuve la fortuna de tener en aquellos años alguna maestra que nos inculcó el amor por la literatura. Luego en la preparatoria este fue más fuerte y así fue creciendo, ¿no? Después, pues ya ese trabajo de aficionado, digamos, de escritura, me ingresé a talleres literarios. Entonces ahí ya no solo era el gusto de escribir y decir, ay, qué bonitos son mis cuentos, sino pasarlo por el taller, que siempre son una rudeza, los talleres, ¿no? Pero se aprende mucho porque tasajean Sí, el el texto. texto y uno le siente amor a cada renglón, ¿no? Pero uno aprende a tomar distancia un poco de los textos, ¿no? No siempre, pero digamos, ahí empezó y de ahí ha seguido, ¿no? Yo siempre estoy leyendo y leo más, soy sociólogo de profesión, pero leo más literatura que sociología. Bien. ¿Qué te inspira a analizar el entorno, describirlo y después sintetizarlo en la narrativa? A mí me gustan mucho los ambientes urbanos, es algo que sus personajes, me gusta mucho el tema de los jóvenes, que ahora lo he vivido con mis hijos, y también me gusta el tema de los viajes. Mi papá organizaba excursiones y de chico nos traía para un lado y para otro del país. Entonces yo creo que eso me inspiró ese gusto. Luego ya literariamente con un amigo y compadre nos propusimos escribir sobre el viaje. Y entonces de ahí también es una fuente de inspiración para mí. Conocer un lugar. Cuando se puede lejos, pues lejos. Y cuando no, pues me voy a los pueblos de Aguascalientes y también ahí sobre eso escribo, ¿no? Bien. Eres de los escritores como que escriben la aldea y después lo que sigue. Sí, como decían los de CC Top, un viaje global por los pueblos de Texas, ¿no? Algo así, yo hago mi Sí. viaje global por los pueblos de Aguascalientes. Bien. Antonio, ¿quieres describirnos un poquito las obras de manera muy general y nada más para que el público tenga conocimiento de cada uno? Este fue el primero en el que se le di una forma también de viaje. Son relatos. Uno tiene que ver con Veracruz, por ejemplo, el regreso de las novias, son Guanajuato, la iguana pozolera es Guerrero, el de Aguascalientes, aquí está, se llama Agüitas y así va. Entonces, cuando me propuse para hacer este libro, primero tener suficiente material y segundo, que, que ya conociera algún punto de cada uno de los estados del país. Cuando conocí Culiacán, Sinaloa, ya dije, ya, puedo escribir un libro. Nada más que de los 32 textos que tenía, o 35, uno no me gustaron, ya como para libro, entonces se quedaron. Y creo que son 14 relatos de estados y lugares. Ujú. Entonces, bueno, este fue
el primero de relatos, y otro que recopiló mi obra pues, de más de 20 años, digamos, fue este de Paciencia de Araña, publicado por el PACMIC y Filo de Agua, de mi amigo el Ginger. Y, y bueno, este ya es más formal, relatos trabajados en talleres, ¿no? Digamos, este fue un poco más libre y casi nadie escribe de viajes en México. O sea, muchas historias de viaje en México son de extranjeros. Entonces, pues no había mucho referente. Y el Paciencia de Araña, te digo, ya es un poco más ortodoxo, más formalito como relato, que tiene una historia, se desarrolla y tiene un final, puede ser abierto, sorpresivo, en fin. Y, y bueno, en esto se han recopilado, digamos, mis textos de relatos literarios. Otros están en revistas, tal vez en algún momento se genere otro libro. Pensé que traía uno más. A también otro. De poesía también escribí algo. Se llama Poema de Amor Vial y otros rock and rolls. Son poemas basados en canciones en letras de canciones de rock. Entonces, bueno, también es otra fuente de inspiración para mí el rock, fue muy intenso en mi vida. Y bueno, también en algún momento escribí, por ejemplo, en esta antología de poesía México-Argentina. Todos éramos muy jóvenes y novatos, pero con muchas ganas. Y entonces algunos de los amigos, pues yo tuve la circunstancia de que cuando estaba en la universidad, tuve algunos compañeros o maestros que llegaron de Sudamérica. Entonces Sergio Schmuckler, bueno, mi amigo de la secundaria, el que me puso a leer desde muy joven, entró al paso de los años a antropología. Entonces, pues yo lo llevaba con mis amigos de sociología y él me llevaba con los de antropología. Ahí conocí a Sergio y Sergio nos pidió material y él armó esto con sus amigos que dejó en Argentina. Él llegó muy joven, el exiliado era su papá y bueno, se armó esto con gente de... Y se va, digo, ahí pues el viaje va tomando sentido, ¿no? Y me llama mucho la atención que entonces fuiste un joven interesado por los jóvenes, que es un poco lo que me contabas antes de empezar la entrevista. Pues empezaste a estudiar esto desde hace ya un rato y me llama mucho la atención y quiero preguntarte al respecto, si encuentras que en la actualidad los jóvenes muestran una especie de interés por el futuro o no tanto. Bueno, mira, primero yo siempre pensé, bueno, ya que estamos ahora en el tema de jóvenes, siempre he creído que... Ahorita seguimos, ¿eh? Sí, que hay de jóvenes a jóvenes. Okay. Unos nunca han tenido futuro, o sea, no pasan por la etapa juvenil, o sea, pasan de niños a adultos por cuestiones de trabajo o de exclusión de la escuela. Y otros pues desarrollan una larga juventud, a veces se prolonga más de lo que la sociedad tolera, ¿no? Eh, yo creo que sí hay jóvenes que trabajan por su futuro, pero también como generación, digamos, yo veo que lo hacen, pero más individualmente, ¿no? A mí me tocó una generación como que pensábamos más en el colectivo, en el cambio, en muchas cosas. Rompimos muchas cosas con la generación de nuestros papás y ahora no hay tanto eso, ¿no? Incluso hay como una vuelta un poco conservadora. Este, pero te digo, hay de todo, ¿no? Es muy difícil generalizar, porque hay clases sociales, hay muchachos urbanos, rurales, muchachas y muchachos, en fin, es muy diverso, ¿no? Okay. Nos quedamos aquí, seguimos. ¿Cuál sigue de este? Bueno, eso es lo de literatura. Y sobre jóvenes, pues he generado, fue el primer, yo no sé qué tan bueno sea el libro, pero la cualidad que tiene es que fue el primer libro que se escribió en Aguascalientes sobre jóvenes y especialmente sobre jóvenes rebeldes. Yo le puse como título La irreverencia del gallo copetón,
culturas juveniles en Aguascalientes. Y bueno, es un libro colectivo. Lo organicé, escribí 3 de los capítulos y otros amigos talentosos ellos pues, se aliaron a este proyecto. Y ahí está Gilberto Valadez, que es periodista, Virginia Delgado, socióloga, Juan Manuel Rodríguez, que es muy conocido por su trabajo con cholos. Él fue cholo y desarrolla un trabajo muy, muy valioso con estos chicos. Juan Pablo de Ávila, que en paz descanse, un amigo que escribió sobre los punquetas. Y bueno, el Ginger, José Luis Engel, escribió sobre los fanzines, que son estas revistas hechas casi manualmente, manualmente más bien, Sí, y bien baratas. y ¿No? bien Que baratas, están ajá, hechas para distribuirse así de forma sí, de mano masiva. en mano. Y bueno, pues salió este trabajo. Otros que, bueno, me faltan un par de ahí, pero digamos lo más reciente, cuando ya me había, bueno, hice también Ira, sobre los jóvenes a los jóvenes que le niegan los espacios en los antros, sobre esa represión sutil que no pueden jugar pelota en la calle, en fin, toda una serie de reglamentación que afecta más a cierto tipo de jóvenes que a otros, ¿no? Esta fue una colección que elaboró José Luis Engel de Ginger, que se llama de Filo de Agua. Y, y bueno, yo ya me había propuesto no escribir más sobre jóvenes, porque dije yo ya no, ya soy de una generación muy lejana, pero pues siguen pidiéndome. Entonces este libro se publicó de parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Muro que ladra y muerde. Un muro que ladra y muerde, lo trabajé conjuntamente con Ciania López de la Universidad de las Artes de Sonora, una chica joven muy aguda y brillante en estos temas. De hecho, era su tesis, y de la tesis rescatamos unas cosas y yo le metí más lo social y ella más lo de la estética y lo de explicar las placas, explicar las bombas, todo eso, ¿no? El lado más visual. Entonces, pues ahí está. Está increíble porque tiene mucha foto, es muy colorido. Sí, sí, excelente trabajo que hicieron. Diseño, sí. Incluso yo me sentí mal que nada más aparecemos como autores, Ciania y yo, porque fuimos los autores de los contenidos y de una parte de las fotos, pero muchas imágenes las tomaron chicos del IMAC y participaron diseñadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, pues hubo un trabajo colectivo muy, muy interesante, ¿no? Sí, es muy atractivo. Yo siempre tenía temor cuando me invitaron a hacer este trabajo, pues que lo rechazara, ¿no? Porque digo, a una autoridad no creo que le guste defender el graffiti. Y entonces lo planteamos de tal modo que se vea como que el debate está abierto, pero los muchachos se expresan porque están enojados, porque tienen una serie o por defender su territorio, o por varias razones, y hay que tratar de entenderlas. La función yo digo, en mi caso, del sociólogo no es decir esto debe ser o no debe ser, ese no es mi papel. Como ciudadano sí, pero como sociólogo tengo que tratar de comprender por qué los jóvenes hacen esto y por qué a otros les genera rechazo o aceptación, ¿no? Eso es. Ya respondiste a mi siguiente pregunta porque tiene que ver con el hip hop, el skateboarding, el graffiti. Me gustaría preguntarte qué opinión te merecen estas manifestaciones y a qué necesidad vital crees que responden. Yo creo que los jóvenes, vimos hace rato, platicamos del lado individual, ¿no? Pero también, sobre todo los jóvenes más desprotegidos, buscan formas de asociación, de agrupamiento. Y dependiendo de sus características, optan por una vía u otra. A lo mejor muchos quisieran ser escatos, pero no todo el mundo va a tener habilidad con la tabla, ¿no? Igual para dibujar o para pintar o para rayar, no todos son iguales. Entonces, bueno, van desarrollando sus habilidades. Estos grupos, estos estilos juveniles que les llamo, pues tienen sus artistas, digamos, sus representantes, sus estrellas, y ellos sirven como de inspiración a los demás jóvenes, ¿no?
¿A qué responde estos grupos? Pues a una necesidad vital, una necesidad de vivir. Si eres rechazado de la escuela, por ejemplo, pues tienes que buscar donde el joven por naturaleza tiene un lado individual, que es donde se va separando del mundo, sobre todo el mundo de los padres, y un lado social de buscarse integrar con los de su edad. Entonces, bueno, a veces si en tu escuela hay muchachos rockeros, pues a lo mejor te acercas a ellos y te vas volviendo como ellos, ¿no? Ahí hay un sentido de identitario, Sí. de pertenencia, de asociación, y crees que por ahí va. Por ahí va. Y aparte de diferenciarte del resto, ¿no? Bien. Porque los de una pandilla, pues, su principal enemiga es la pandilla, la otra pandilla, sí. Bien, ¿consideras, voy a saltar un poco de tema, que hay en este sentido radicalidad en la escritura? Y que tú pudiste como, bueno, tal vez no te fuiste al muro, no te fuiste a la tabla y empezaste estudiando a los jóvenes siendo joven, pero ¿qué hubo ahí que dijiste, lo voy a hacer? Digo, a lo mejor no fue un acto radical, fue más una memoria histórica, social. Puedes responder con confianza. ¿Para ti fue un acto radical o fue qué te llevó a escribir? Pues yo creo que es igual como el escato, o sea, es una necesidad vital, ¿no? Es una Vitalidad, necesidad, entonces. sí, vital. Más que Yo, por ejemplo, bueno, pues mi trabajo es de otra cosa, pero mi complemento al trabajo es la literatura, ¿no? A mis obligaciones de padre, de ciudadano, que paga sus impuestos y todo eso, le complemento la literatura. Y no es tan normal ahora que uno siga pensando en los libros, ¿no? Sobre todo ahora que ya todo se lee por vías electrónicas, digitales, más bien. Sí, hay un cambio ahí. Pero sí es una necesidad de vida, ¿no? Yo no escribo pensando en que me van a leer muchos o pocos, o sea, escribo porque tengo necesidad de escribir, ¿no? A lo mejor compensa también que no soy muy dado a hablar. Aquí me siento más en confianza, pero en otros espacios he dado muchas conferencias y no creas, siempre estoy con cierto pánico escénico, ¿no? Entonces, pues yo creo que así es ese mundo de la escritura, ¿no? Desde luego habrá talentos que superarán a los demás e irán más lejos. Pero más allá de que se vaya lejos o no tan lejos, la literatura es una expresión de vida y un complemento muy importante para las obligaciones, ¿no? Muchas gracias por compartirnos. Vamos avanzando hacia el final. Te quiero preguntar sobre 3 cosas que consideras fundamentales para quitarse el miedo y empezar a escribir. Está bueno eso. A ver, yo creo que para escribir hay que leer y leer mucho y aprender a leer. O sea, tú no solo guiarte por la trama, digamos, sino cómo se empieza, cómo se desarrolla, cómo se cierra, ¿no? Ese es un elemento de la literatura importante. El que escribe es mucho más lo que lee. Otro yo creo que es la disciplina, ¿no? Hay quien dice, pues es que traigo las musas siempre y apenas me siento y... No, uno de los momentos más difíciles para un escritor es la hoja en blanco, ¿no? Como decimos. Ponerle el primer garabato a la hoja en blanco es, es como lanzarse a un clavado desde la quebrada en Acapulco, ¿no? Y ya de ahí seguirle, ¿no? Y un tercero, bueno, parte de la disciplina es también lo que te comentaba de los talleres. Es muy importante que también uno eduque. Y además, si ya estás escribiendo, también aprender a tomar distancia de tu texto. Puede ser que lo alaben y los amigos siempre te van a decir, las amigas, las novias, los novios, siempre van a decir, escribes precioso, ¿no? Y otros te van a criticar, no, porque eres, como cuando yo hace 30 años que llegué a la ciudad, me dicen, pero es que es chilango, o porque esto, por lo otro, siempre hay estigmas que se generan, ¿no? Entonces, quien escribe tiene que estar más allá de las alabanzas y más allá de las críticas, ¿no? Tiene que seguir su camino, es una vocación, decía Rilke, ¿no? Entonces,
pues eso es lo que debe guiar, ¿no? Entonces, hay que leer, hay que disciplinarse, hay que aprender de los otros y hay que saber tomar distancia. Ok. Antonio, la pregunta final. Hay gente que escribe en el muro, hay gente que escribe en la hoja de papel, habrá gente que, bueno, escribe a través de la música, de la danza. En general, y a partir de lo que has visto, y vamos a centrarnos en la literatura, ¿a qué se le escribe en Aguascalientes? Uy, pues me Está compleja, me estás pero... preguntando por todos los que escriben. Ah, O sea, vámonos con lo que tú has observado y vámonos con los jóvenes si quieres. ¿Qué has notado? Ahí hay temas que se repiten, hay preocupaciones. sí, yo he visto que hay, por ejemplo, hay como toda una corriente en la ciudad que escribe como que desde la nostalgia. Cómo era su barrio, cómo era su colonia, cuando pasaba el ruta de apostolado de no sé dónde, los baños, los arquitos, y es bonito, ¿no? O sea, es un modo de vida. Y bueno, eso se da más a ciertas edades, ¿no? Ya cuando has vivido. Este, pero también con los jóvenes he visto sus preocupaciones, sus miedos, sus gritos enojados. Por ejemplo, las revistas de los punks, los fanzines punks, son así como un poco más enojados los muchachos. Radicales, sí. Sí, más radicales. Y bueno, también existe la vertiente más rosa, ¿no? Escriben al amor y cosas así, ¿no? Pero igual de todo, también hay gente más profesional que puede escribir sobre diversos temas, ¿no? Yo, de mi parte, pues a mí me gusta escribir, te digo, sobre los lugares, sobre los pueblos. Escribí un texto recientemente sobre la calle Delicias, porque me gustó el nombre y no la conocía yo. Me enteré de cosas rarísimas ya cuando la fui recorriendo, ¿no? Este, en fin, yo creo que se escribe sobre distintos temas, ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho el tiempo prestado y el que compartas con nosotros tus intereses sociológicos, literarios, individuales también, y que has volcado bien a la literatura. Desearía que nos acompañaras en otra emisión y verte pronto. Agradezco que tengas también como el ímpetu de seguir estudiando a los jóvenes, y porque te lo agradecemos de verdad, creo que lo necesitamos. Y bueno, pues muchas gracias. Nos No, vemos pues al pronto. contrario, gracias a ustedes.